Buenos días, ¿cómo están? Buen día, Inge. Bien. Buenos días, Inge. Buenos días, señora. Buenos días. Bien, vamos a Buenos días. empezar para ver, bueno, para que nos alcance el tiempo. No han entrado muchos a esta hora, ya son 5 minutos que se está esperando, pero ya voy a empezar ya. Quiero que me digan si si se ve la pantalla. A ver. ¿Se ve? ¿Se ve Sí, en la señora, se ve sus diapositivas. pantalla? Bien, a ver, Se mira. Bien, vamos a empezar entonces, ¿ya? El siguiente tema, como ya les había dicho la anterior clase que hemos tenido, vamos a entrar a lo que son los aceites vegetales o los alimentos con lípidos, ¿no? Entonces, una parte introductoria que les voy a mostrar que es importante y después una actividad que tiene que estar, que va a estar relacionada con lo que se va a hablar ahora, ¿ya? Bien, entonces empezamos. Vamos a empezar primero con el origen, composición y el uso de las grasas vegetales, ¿sí? Esto obviamente está en su texto, así que por cualquier cosa consultan su texto o también van a tener el video en la plataforma, ¿ya? Bien, entonces, cuando hablamos del origen, composición y uso de los vegetales, es importante saber que hay diferentes tipos de aceites o mantecas que son algunos más producidos, se podría decir, que otros, ¿no? El 80% normalmente de los aceites que más se utilizan son la palma de soya, colza y el de girasol principalmente. Luego los de menor producción ya vendrían a ser los que tienen ahí, ¿no? Algodón, cacahuate, oliva, germen de maíz, samolino, mostaza. Y después de esos los menor todavía, que es las que son de pepita de uva, calabaza, etcétera, ¿no? Aguacates, almendras, argán. Ahora, en cuanto a este tipo de aceites que están en nuestro medio, existen algunos que también son aprovechados dentro del mismo proceso, como es en el caso del orujo de oliva y el salvado de arroz, ¿no? Es decir, que hay un uso que se hace independientemente del proceso para poder obtener, se podría decir, como segundos productos del mismo proceso, ¿ya? Eso entonces en cuanto a los aceites, ¿no? Que se pueden encontrar y de acuerdo a lo que se van consumiendo de estos. Ahora, en cuanto a esta composición, vamos a hablar de una composición que está referida a los aceites y a las grasas vegetales crudos. ¿Qué quiere decir cuando decimos crudos? Es decir, cuando solamente han pasado etapas de lo que vendría a ser la trituración de la semilla para la obtención del aceite y posteriormente se va a obtener o se va a pasar, mejor dicho, por etapas de centrifugación en la mayoría de los casos y se va a obtener el aceite como se diría aceite crudo. Vamos a ver también esas características a las que se refiere un aceite crudo. Entonces, esta composición son los triglicéridos, monoglicéridos, glicéridos, ácidos grasos, los fosfolípidos que van a conformar. Esta composición es importante en el sentido de cuando se procede para el proceso, se da lugar a la refinación. Entonces es ahí cuando se tiene que saber muy bien esta composición y de acuerdo a esto, eliminando las sustancias que van a ir generando estas características que en el inicio son desagradables y vamos a ver qué características desagradables va a tener en cuanto a lo que denominamos un aceite crudo. Entonces, primero esta composición.
Luego está... Ay, no, un ratito, déjame un segundo. Luego están, sí, los ácidos grasos que forman parte de esta composición de los aceites crudos, que en este caso estaría el oleico, el linoleico y el linolénico también presentes. Sabemos que este tipo de ácidos son insaturados, perdón, que son los más comunes que se presentan en cuanto a lo que es el aceite crudo. Luego está la fracción glicérida, que contiene varios fosfolípidos. En este caso se separan o se eliminan en el proceso del desgomado, que es una etapa de la refinación, y se pueden aprovechar en el caso para obtener lo que son las lecitinas. Las lecitinas son emulsionantes naturales que son importantes en la elaboración de este tipo de productos porque se pueden utilizar para la elaboración de otros que contengan estas características, ¿sí? Luego está la naturaleza no glicerida, que está dentro de la composición, como les digo, que en este caso están todos estos componentes, que son los fitoesteroles, carotenoides, clorofilas, alcoholes alifáticos, tocoferoles, fenoles, escualeno y compuestos volátiles no aromáticos. En este caso, en este tipo de compuestos ya vendrían a ser minoritarios. Estos han sido objeto de estudio para observar las propiedades antioxidantes que pueden, en este caso, prevenir enfermedades, ¿no? Dentro de lo que es la composición. Entonces, aquí tienen estas fotos donde es un aceite crudo, que es lo que estamos denominándolo así. Las características, como ustedes pueden ver, son muy diferentes o distintas a las de un aceite que ha pasado por un proceso de refinación. Y eso es lo que quiero que se entienda. Esta composición estamos nombrando entonces a partir de un aceite crudo. Luego, dentro de esta fracción glicérida de la composición que estamos hablando, da lugar a una clasificación de las grasas vegetales. ¿Sí? Esta clasificación van a ser los aceites láuricos, perdón, están las mantecas vegetales, cada una de ellas, vamos a nombrar, en este caso son seis tipos de clasificaciones de acuerdo a esta fracción glicérida. Cuando hablamos de fracción glicérida antes, ¿a qué me refiero? A la primera composición que les había nombrado, ¿no? Que son los triglicéridos, monoglicéridos, diglicéridos, ácidos grasos y fosfolípidos. Entonces, de acuerdo a esta composición, estamos haciendo esta clasificación de los diferentes tipos de grasas vegetales. Hasta aquí, ¿alguna duda? Bien, después no se olviden que igual les voy a hacer preguntas para saber si se ha entendido, ¿no? Bien, entonces en cuanto a lo que son los aceites láuricos, son ricos en ácidos grasos saturados de cadena media. Importante cuando hablamos de esto de, hay ácidos grasos que pueden estar compuestos por cadenas largas, medias o pequeñas. La composición, esta composición se refiere a que cuanto más larga es la cadena, mucho más difícil es de obtener los beneficios de este tipo de ácido y por lo tanto se empiezan a acumular en nuestro cuerpo. Así que aquí tenemos estos aceites láuricos que son principalmente las que se obtienen a partir de las semillas de coco y del palmiste. Los de palma también, que contienen estos ácidos grasos saturados de cadena media. Luego están las mantecas vegetales, que son ya o contienen grasas altamente saturadas, donde predominan los ácidos grasos de cadena larga, ¿no? Lo que les decía, que son los que son un poco más difíciles de digerir dependiendo, o de absorber, mejor dicho, pero esto dependiendo de la materia prima. En este caso se destacan, cuando hablamos de las mantecas vegetales, la manteca de cacao, que contiene el ácido palmítico, el ácido esteárico, y que son o representan este tipo de ácidos grasos de cadena larga. Luego tenemos los aceites monoinsaturados, que se caracterizan por la presencia del ácido oleico. Es el ácido graso mayoritario
y contiene una baja concentración de ácidos grasos poliinsaturados. En este caso, este tipo de fracción contiene una valoración nutritiva importante y se destacan en este caso los aceites de oliva, de palta, perdón, de girasol, el girasol con el alto contenido de los ácidos grasos oleicos, ¿no? Principalmente. Luego están los aceites poliinsaturados. En el caso de estos, son ricos en ácido oleico y linoleico. En ejemplo de este tipo de aceites es el aceite de lino, con un 50% de lo que representa el ácido linoleico, y así, ¿no? Entonces, luego tenemos el último dentro de esta clasificación, que son, o los últimos, que son los aceites altamente poliinsaturados, ¿no? En este caso serían los que representan los ácidos, que son ricos, perdón, en ácidos linoleico. Bueno, básicamente, ¿no? Luego están los ácidos o los aceites, perdón, erúcidos, que son ricos en los glucosinolatos y el ácido erúsico. ¿Qué tipo de aceites son estos? Son el aceite de colza, que contienen este tipo de ácidos que son representativos de este tipo de aceites. O se mejoran genéticamente este producto por medio de semillas, como les decía, en este caso de colza, y tienen el contenido bajo del erúsico. Bien, eso entonces en cuanto a esta clasificación de las grasas vegetales a partir de la fracción glicérida. Les vuelvo a repetir a qué se refiere la fracción glicérida: a la composición del aceite crudo, donde se refleja principalmente los triglicéridos, monoglicéridos, diglicéridos, ácidos grasos y fosfolípidos, ¿no? Entonces, esa clasificación está dirigida a esta fracción glicérida. Luego, importante cuando hablamos de la composición o el origen de los y usos de los aceites vegetales o de los vegetales en relación a este tema, cuando hablamos principalmente entonces del aceite crudo, no suelen ser aceptados por la población porque, a no ser, perdón, en el caso de los aceites de oliva virgen y en algunos aceites de producción a pequeña escala, como es en el caso del sésamo. Sí, estos se pueden consumir como aceites crudos, pero normalmente cuando se reproducen de forma ya industrializada, el aceite crudo no es aceptado dentro de una población. ¿Por qué? Porque principalmente existe las propiedades organolépticas que en este caso no son las más adecuadas e incluso se las podría denominar como desagradables, ¿no? Lo que pasa es que va a haber un cambio en el sabor de la grasa cruda, y esto se debe a la presencia o al desarrollo de la acidez libre que se puede dar fácilmente en este tipo de aceite debido a su composición. Entonces, estas alteraciones van a producir esa rancidez y por lo tanto un cambio de sabor en el aceite. Luego están los malos olores, que también son o se presentan fácilmente en cuanto a lo que es este tipo de aceites crudos, debido a las fermentaciones y al desarrollo de mohos que son captados en los materiales de construcción de los recipientes, de los contenedores, ¿no? Entonces fácilmente el aceite crudo va a absorber estos olores. Otra parte dentro de la composición de los aceites crudos están los metales. Hay algunos compuestos tóxicos como lo que son las micotoxinas y también hidrocarburos policíclicos, aromáticos, que también dan lugar a una composición nada saludable, y los derivados clorados, ¿no? Entonces, en la mayoría de estos aceites que les estoy nombrando, que son la composición o las características de este aceite crudo, son las que se producen a escala industrial, ¿no? Entonces, estas propiedades físicas hacen
o no las hacen aptas para el consumo en su forma cruda y es por lo tanto que tienen que ser refinados, ¿no? Ahora, también puede haber un consumo, les vuelvo a repetir, en el caso de las grasas crudas, esto cuando se extrae el aceite de modo artesanal o en pequeña escala, ¿no? Para un autoconsumo o un consumo de proximidad, ¿no? Que sea pronto el consumo, se puede, porque estas características que estamos nombrando, obviamente no se van a presentar porque tienen un tiempo corto para el consumo. Entonces, para que se entienda un poco más cuando hablo con respecto a lo que es la obtención de un aceite crudo, ¿no? ¿Se está viendo la figura? ¿Se ha visto claramente todas las diapositivas o ha habido algún problema hasta ahora? No, ingeniera, creo que sí están bien las diapositivas. Al menos yo las veo bien. Ya, bueno, si no dicen nada, entonces supongo que debe ser entonces así el resto, ¿no? Ahora, entonces cuando se habla de un aceite crudo, las etapas generales cuando se toman en cuenta o se realiza este procedimiento de la obtención del aceite crudo, aquí hay un ejemplo que tienen en cuanto a lo que es el aceite de oliva, que se obtiene a partir de las aceitunas. Entonces, su etapa principal es la trituración y la molienda, como les decía. Luego hay un batido y un prensado, ¿no? En el caso del prensado se va a obtener la fase líquida, que en este caso vendría a ser el aceite. Se produce la centrifugación y se va a obtener dos productos, que es el aceite de oliva crudo y el alpechín. El alpechín es un aceite de segunda calidad, ¿no? Y también está el orujo. Ahora, a partir de este también se pueden obtener otro derivado de aceite, que es el aceite de orujo de oliva, ¿no? Entonces, este es el procedimiento cuando hablamos de un aceite crudo. Si se dan cuenta, las etapas que conforman la obtención del aceite crudo es la trituración y molienda, el prensado y la centrifugación. No hay refinación, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos diciendo que es un aceite crudo y todo lo que les he hablado en cuanto a lo que es la composición, el origen y demás de estos aceites representan en cuanto a lo que es un aceite crudo, ¿sí? ¿Alguna pregunta que tengan hasta aquí? Bien, si no hay preguntas, yo les voy a hacer algunas preguntas a los que están presentes para ver si se ha entendido, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál sería la diferencia entre un aceite crudo y un aceite refinado? A ver, Purita, ¿cuál sería la diferencia entre un aceite crudo y un aceite refinado? Purita, ¿puedes responder la pregunta? Ya, Rafaela, ¿cuál será la diferencia entre un aceite crudo y un aceite refinado? Buenos días, ingeniera. La diferencia sería en el modo de obtención. En el modo de obtención no es igual la obtención, no se produce industrialmente igual. ¿Cuáles Entonces, serían las etapas para la obtención de un aceite crudo? de un aceite crudo hay prelimpieza, esterilización, separación de frutos, cocción, prensado y separación de materia
suspensión, lavado, centrifugación y secado. Y también tamizado y extracción del aceite. Bueno, eso sí, obviamente leen su texto, pero lo que yo quiero es que se hable sobre lo que hemos hecho la presentación. Les he nombrado 3 etapas principales. ¿Quién puede decir esas etapas? Ingeniera, buenos días. A ver, Raquel, buen día. Buenos días. Sería la trituración y molienda, el prensado y la centrifugación. Exacto, esos serían los más importantes, ¿sí? Para que puedan determinarse como un aceite crudo. Y en el caso de un aceite refinado, ¿ya qué diferencia tendría con respecto al aceite crudo? A ver, Alison. Buenos días, licenciada. Buen día. La diferencia con un aceite crudo, ¿me dijo? Sí. El aceite refinado, ya hemos hablado, ¿no? De lo que es un aceite crudo. El aceite refinado, ¿cuál sería su diferencia? Es que no tiene el mismo proceso para la obtención Sí. y también sería que se utilizan más de origen, como dijo usted, el girasol, la palma, la colza. Sin embargo, como el aceite crudo, creo que se le utiliza más como el de oliva, tal vez puede ser una diferencia. Bueno, la diferencia dentro de eso, dentro de lo que estás nombrando, es más que todo cuando se hace una industria, un proceso industrial, ¿no? Cuando es industrializado, entonces sí o sí tiene que pasar por una etapa de refinación, y cuando es artesanal, no. La refinación obviamente no la hemos nombrado, ¿no? Ya vamos a ver en qué consiste la parte de lo que es la refinación. Bien, ahora en cuanto a las características en cuanto a las propiedades organolépticas que son producidas por este aceite crudo, ¿cuáles vendrían a ser? A ver, Cintia Gutiérrez. ¿No? A ver, Maricruz, ¿cuáles vendrían a ser estas características o propiedades organolépticas del aceite crudo? Tampoco. ¿Puedo responder? ¿Quién? ¿Catherine habló? ¿Quién? No le sé, la verdad. Lady. A ver, Katy Cruz entonces. Ingeniera, buenos días. Buen día. En cuanto a sus propiedades organolépticas, como usted dijo, estos aceites crudos mayormente son de difícil aceptación y por lo que presentan un sabor rancio, se podría decir, y por lo que también presentan los malos olores. Son después eso, y que estos son producidos a escala industrial y que al no ser refinados, estos pueden contener metales, compuestos tóxicos, las micotoxinas, los hidrocarburos policíclicos y los derivados clorados. Sí, muy bien. Y algo importante cuando hablamos de estas alteraciones es el desarrollo de la acidez libre. Esta acidez determina, ¿no?, estas características que hemos nombrado, que es la rancidez y los olores desagradables. Esto es importante porque en la práctica, cuando lleguemos a la parte de los aceites vegetales, nosotros vamos a determinar la acidez de los aceites como un indicador de calidad, ¿ya? Entonces eso tienen que ir recordándolo como tal. Luego está hemos hablado de una clasificación de acuerdo a la composición de lo que es la fracción glicérida. Hemos hablado de 6 diferentes tipos de aceites o grasas vegetales que se han agrupado de acuerdo a esta clasificación. A ver, ¿quién puede nombrar? A ver, Alexander. ¿Sabes cuáles son esos tipos? Licenciada, buen día. Buen día.
Sí, creo que son los aceites, los triglicéridos, eh, monoglicéridos, creo, los aceites láuricos, eh, los oleicos. Ya cuando hablamos de los oleicos serían los aceites monoinsaturados, ¿no? Esta clasificación, Alexander, ¿a qué se debe? A ver, de acuerdo a lo que les he ido explicando, esta clasificación, ¿de acuerdo a qué se ha hecho? Es de acuerdo a la cantidad de grasa saturada que va a tener. De la grasa saturada e insaturada, ¿no? O los ácidos grasos saturados e insaturados que pueda contener. Bien. Entonces, en cuanto a estos, hemos dicho que son los aceites láuricos, las mantecas vegetales, los aceites monoinsaturados, poliinsaturados, altamente poliinsaturados y los erúsicos. Entonces, esa clasificación se debe a una fracción glicérida. ¿Cuál es la composición de una fracción glicérida? A ver, ¿sí? Ingeniera, ¿puedo responder? ¿Sí? Ya. La fracción glicérida hace referencia a la composición del aceite crudo, donde este va a hacer referencia a los triglicéridos, monoglicéridos, diglicéridos, ácidos grasos y Y fosfolípidos. los fosfolípidos, exacto. Entonces, bajo esa característica se ha hecho la clasificación, o bajo esa composición, perdón, se ha hecho la clasificación. Bien, ahora quiero mostrarles la actividad que tienen que ustedes realizar. Eso lo voy a subir a la plataforma. Se ve el cuadrito, dice refinación de los aceites. Eso es lo que ustedes van a trabajar. Les quiero explicar para que no haya dudas después de qué es lo que tienen que hacer. A ver, aquí tenemos la refinación, ¿no? Ya se los he hecho el cuadro con las partes que corresponden, nos representan a la refinación, que son el desgomado, el descerado, la neutralización, el blanqueo y decoloración y la desodorización, ¿no? Entonces son estos 5. Lo que ustedes tienen que hacer en este cuadrito es colocar, cuando hablamos, por ejemplo, en el caso del desgomado, que vendría a ser la primera etapa, ¿cuál es la composición del aceite crudo en ese inicio de proceso, como hemos visto, ¿no? Es decir, en el texto lo tienen, ahí va a estar determinadas estas características, obviamente, no tienen que, a no ser que necesiten más información, entonces buscan en el internet para ver si les va a faltar, pero está todo en el texto, por si acaso. O no haya quedado claro lo que está en el texto, entonces buscar en otra información. Entonces, lo que tenemos que hacer, en el desgomado colocamos la composición del aceite crudo en el proceso, antes del proceso, mejor dicho. Los elementos que se van a eliminar en esa etapa y cómo se va a eliminar, ¿sí? Por eso, esta parte introductoria que les di, hemos hablado de una composición bastante generalizada. Ahora ustedes en cada una de las etapas lo van a ir especificando. Composición, los elementos que se eliminan en la etapa del desgomado y cómo se eliminan. Y así de cada una de ellas. En el descerado lo mismo, la composición con la que entra el aceite crudo para poder eliminar las sustancias que representan a la etapa del descerado y cómo se va a eliminar. Y así, cada una de ellas. ¿Sí? Entonces, esta es la actividad que ustedes tienen que hacer para el siguiente lunes y vamos a hacer la evaluación de esta etapa de refinación. ¿Ya? ¿Alguna pregunta que tenga? Licenciada, para realizar este trabajo necesitamos el libro, ¿verdad? Sí, tienen en el libro, como les había repetido, está en el texto, pero si necesitan más información pueden buscar también. Hay harta información, pero la base es el texto que les va a permitir desarrollar toda esta etapa o este proceso de refinación de los aceites, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Está bien. Nada. Bien, entonces esto lo voy a subir en un rato más a la Se plataforma. debe disculpar sobre los aceites monoinsaturados. ¿Cómo, Lady? No se te ha escuchado. No me quedó claro. A ver, de nuevo. Sobre los aceites monoinsaturados, ¿será que me puede volver a
En el caso de los aceites monoinsaturados, hemos dicho que se caracterizan por la presencia del ácido oleico, que es el que se va a encontrar en mayor cantidad en este tipo de aceites. Esto también está en el texto. Y principalmente están el aceite de oliva, de palta, de girasol, que van a formar parte de esta composición. Todos los que hemos nombrado, como les había dicho, tienen que ver más que todo con esta fracción glicérida que hemos descrito, ¿sí? Entonces, eso, Lady. ¿Alguna duda más? Explicar, por favor. Gracias. No se te escucha, Lady, lo que quieres saber, se entrecorta. Estás apagando tu micrófono, lo prendes, lo apagas y no se te está escuchando. Solo es. ¿Cómo? Solo eso, dijo. Entonces, ¿está claro? ¿Ya no tienes ninguna duda más? Bien, a ver, lo que quiero ahora mostrarles, nos han hablado desde dirección cómo se va a ir trabajando los informes en la parte práctica. Bueno, dependiendo de cómo se da este tema de la cuarentena, es muy posible que se vayan a hacer algunas prácticas en laboratorio, sí o sí. Y estas prácticas, es decir, más que todo va a ser lo que vamos a aplicar de acuerdo a lo que ustedes han podido estar realizando en este tiempo. Es unas fichas que les voy a explicar, que ustedes ya tienen en la pantalla, que van a ir haciendo de todos los análisis dependiendo de la práctica. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Con estas fichas que ustedes van a hacer, tiene que estar bien comprendido el proceso y qué es lo que se está determinando de ese análisis, para que en el momento que nos toque estar en el laboratorio ya se conozca este procedimiento y para qué lo están haciendo, ¿no? Entonces, vamos a utilizar directamente la muestra y vamos a aplicar el análisis. Ya no va a haber una explicación, una introducción, porque lo estamos trabajando desde ahora, ¿ya? Entonces, la forma, cómo ustedes van a ir representando su informe, en este caso se lo puede decir así, va a ser bajo estas características que tienen aquí. Es lo único que tienen que tener. Obviamente van a colocar su nombre, la fecha en la que se está presentando, el título de la práctica, que en este caso correspondería a la elaboración y análisis de la mantequilla. Ustedes han hecho una parte de la elaboración. Aquí van a poner el procedimiento, ¿sí? ¿El procedimiento de qué? De todos los análisis que ustedes tienen en su práctica. Van a hacer, esta tablita van a ser de cada análisis. Por ejemplo, hay determinación de la acidez. En el caso de la crema de leche, entonces hacen aquí el procedimiento, realizan el diagrama del procedimiento de la acidez de la leche. En el caso de la crema de la leche, al lado está el fundamento teórico del análisis, es decir, este análisis de la leche, que es la acidez, que determina cuál es la importancia, la fórmula, si tiene fórmula, bueno, en este caso hay, entonces colocan la fórmula para determinación del ácido láctico, que es la que determina la acidez, y el parámetro, ¿no? Que ustedes ya saben a qué se refiere el parámetro y la conclusión de este análisis. Es decir, con este análisis que se determina, es un indicador de calidad, es un indicador de solamente composición, etcétera. Ustedes ya lo reflejan ahí de acuerdo a lo que vayan leyendo y así de un análisis. Luego está la determinación de humedad, entonces vuelven a hacer todo esto. El diagrama del procedimiento de la humedad, cuál es el fundamento de la humedad en la determinación de la mantequilla, porque si hablamos de humedad se puede determinar en muchos alimentos, pero estamos hablando de la mantequilla y entonces su fundamento tiene que ser de la mantequilla en cuanto a lo que es la humedad, la fórmula de humedad, el parámetro de humedad que está en el texto y la conclusión de lo que determina este análisis. Y así de todos, ¿no? Aquí tienen determinación de la acidez en la crema de leche, determinación de la humedad, la determinación de la caseína, luego eso en la primera parte. En la segunda parte, en cuanto a los análisis, tienen la determinación de la acidez en la mantequilla.
Entonces, son todos esos análisis que tienen que presentarlos igual hasta la siguiente clase y bajo esas características, les vuelvo a repetir con el objetivo de que se realice posteriormente esto en el laboratorio y ustedes ya conozcan el procedimiento, ya sepan el parámetro y qué es lo que se está determinando de forma teórica y obviamente ya en la práctica lo vamos a aplicar la fórmula, vamos a obtener el resultado y el análisis de este. ¿Ya? ¿Alguna pregunta que tenga? Doctora, ¿hay que hacer para análisis de mantequilla y de crema de leche? En el caso de la mantequilla, incluye, mira Ludmila, si has hecho el procedimiento, tendría que estar entendido que la materia prima para la elaboración de la mantequilla es la crema de leche. Entonces está dentro de lo que es la elaboración y análisis de la mantequilla. Pero mi pregunta es si hay que hacer dos. Sí, claro, porque aquí tienen, en su texto está, es análisis de acidez de la crema de leche, que es la materia prima para la elaboración de la mantequilla, y el otro que es la determinación de la acidez en la mantequilla, cuando ya se ha obtenido el producto. Ah, está bien, doctora, gracias. ¿Alguna pregunta más?